Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación de Urnas y Democracia, organizada por el Área de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Salamanca. En esta ocasión la sesión está dedicada al análisis de las elecciones legislativas en Marruecos que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre, y para ello contamos con dos de los mayores expertos que tenemos sobre Marruecos, la política marroquí y los procesos electorales en el país. El primero de ellos es el profesor Bernabé López García, doctor por la Universidad de Granada, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid de Historia del Islam Contemporáneo desde el año 2001. En la actualidad ya se encuentra desligado de la universidad, pero no del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneo, un grupo de investigación que fundió en el año 1991 en la UAM, del que sigue siendo codirector junto con las profesoras Ana Planetti y Carmen Rodríguez. Fue maître de conférence en la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fez en distintos periodos de su vida y ha dirigido múltiples proyectos de investigación y es autor de más de 200 publicaciones en libros, monografías, artículos de revista, capítulos, etc. Con nosotros también tenemos al profesor Said Kirlani, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido miembro del Instituto de Estudios Sociales Avanzados en Córdoba y de Casa Árabe, instituciones en las que ha desarrollado labores de investigación y de docencia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del sistema político y electoral marroquí, la vida sociopolítica en Marruecos, pensamiento islámico y grupos islamistas en el Magreb, además de minorías musulmanas en España. Sobre todas estas cuestiones cuenta con numerosas y multitud de publicaciones en libros, revistas, tanto en español como inglés, francés y árabe. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación de participar en este seminario que vamos a estructurar en torno a una serie de preguntas sobre el antes, el durante y el después de las elecciones legislativas y que los ponentes van a ir respondiendo a la limón. Para todos aquellos que están siguiendo la sesión, decirles que pueden dejar los comentarios y preguntas en el chat para ambos ponentes y que las iremos planteando en la segunda parte de este seminario. Como todos ustedes saben, este año 2021 ha sido el 10º aniversario del inicio y la puesta en marcha entre febrero de 2010 y finales de 2010 y principios de 2011 de diferentes procesos de movilización en varios países del norte de África y Oriente Medio. Lo que hemos podido observar es una involución en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, en lo que se refiere a los procesos de apertura de los diferentes regímenes de la zona. Ahora ya en el caso particular de Marruecos, Bernabé, y la primera pregunta sería para ti, ¿cuál es el contexto económico, político y social en el que se desarrollaron estas elecciones en Marruecos? Es decir, ¿qué Marruecos es el Marruecos del año 2021? Bueno, en primer lugar, gracias por esta oportunidad de debatir un tema cercano, en la medida en que Marruecos es nuestro vecino inmediato por el sur y un país con el que España tiene lazos complicados pero muy intensos. El contexto en el que se han producido estas elecciones del 8 de septiembre del año 2021 obliga a hablar en primer lugar de que nos encontramos en el segundo año de la pandemia, una pandemia que obligó a un estado de emergencia sanitaria en el país y que tuvo unos lógicos efectos negativos sobre la desigualdad en el tejido social, sobre la marginación, sobre la exclusión y sobre el paro. La reacción del Estado de Marruecos fue rápida cuando febrero-marzo del año anterior, del año 2020, tuvo lugar la pandemia. Fue rápida, pero haciendo visibilizar algo muy típico de Marruecos, el papel predominante del rey, que ordenó rápidamente crear un fondo especial para ayudar a lo que iba a venir, evidentemente, inicialmente de 10.000 millones de dirham, un equivalente a 1.000 millones de euros, con aportaciones voluntarias del propio rey, de ciertas instituciones, de las principales empresas, de los seguros, de los bancos,
de políticos importantes, aprovecharon algunos también para hacerse visible, entre otros el actual primer ministro, Aziz Agenouch, uno de los principales empresarios del país, que aportó un millón de euros. Por otra parte, también la pandemia obligó a un control, un mayor control por parte del ejército y de la gendarmería de la vida cotidiana. Eso afectó a muchos niveles, en un país en el que, de alguna forma, se va notando ciertas restricciones o cierto abuso de determinados controles, incluso en algunos casos sobre el tema de libertades, sobre personas disidentes o oponentes. En cualquier caso, hay que reconocer que Marruecos tuvo una rápida, una activa campaña de vacunación que puso a Marruecos un poco a la cabeza de los países de África, en donde el combate contra el COVID fue más intenso. Pero eso llevó también a un cierre de fronteras con los inconvenientes que supuso para la movilidad exterior, para el turismo, aunque paradójicamente incrementó la solidaridad entre familias, ya que los marroquíes del exterior, que son por lo menos 4 millones de marroquíes, incrementaron sus aportaciones, sus remesas hacia la familia, quizá como un paliativo de esta situación tan complicada. Políticamente, no hay que olvidar que Marruecos ha vivido en los últimos meses un cierto estado de euforia por el hecho del reconocimiento por parte del presidente Trump, antes de marchar de su presidencia, el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental. Eso ha creado cierta euforia, pero también ciertas, digamos, ciertas incomprensiones por parte de Marruecos de la realidad de lo que ese tema plantea. Y eso ha llevado, naturalmente, a que, por otra parte, pensando que iba a haber una cascada de reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara, sin embargo, lo que ha producido ha sido una tensión, un incremento de tensión con algunos países claves de la Unión Europea, como Alemania, o vecinos importantes también en su relación, como hemos sido nosotros. España, en la crisis de Ceuta, lo manifestó de manera bastante evidente. Por otra parte, ese reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara por parte de Estados Unidos conllevó un restablecimiento de relaciones plenas con el Estado de Israel, lo que ha creado disfunciones dentro del propio Estado y dentro del seno de algunos partidos políticos, en concreto el Partido de la Justicia y del Desarrollo, que llevaba 10 años gobernando en el país y que ha sufrido disensiones internas y, naturalmente, un choque para buenos sectores de la opinión pública, lo cual ha contribuido, y lo veremos a lo largo de la sesión, a una caída profunda de este partido. Quizá no me debo extender más para dar oportunidad también a analizar otros aspectos más ligados a la campaña y a lo que ha representado digamos, estas elecciones. Sí, para ultimar esta intervención, recordar lo que acabo de comentar hace un momento, la regresión que viene observándose en los derechos humanos en el país, la persecución de periodistas, de intelectuales, historiadores, que naturalmente Marruecos no se da cuenta hasta qué punto eso fastidia su imagen, una imagen que pretende ser de modernidad, de apertura, cuando en este terreno ocurre todo lo contrario. Muchas gracias, Bernabé.
En el año 2021, además de las elecciones legislativas, ha sido un año que, bueno, podemos considerar un super año electoral, ¿no? Con comicios en distintos niveles administrativos y además con cambios importantes en la ley electoral. Said, ¿nos podrías comentar un poco cuáles han sido los elementos fundamentales de esta reforma y, hablando más propiamente del proceso electoral, cómo se desarrolló la campaña electoral en el país? Hola, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Primero, pues darte las gracias por la invitación y la oportunidad de compartir mesa con el profesor Bernabé López García y contigo también, y de reencontrarme con compañeros y estudiosos, investigadores sobre Marruecos y sobre el mundo árabe islámico en general, y todos los presentes hoy en este webinar. Como lo acabas de decir, pues este año se ha convertido en un año electoral por excelencia. El 8 de septiembre hubo una triple votación para elegir 395 escaños que componen la Cámara Baja o la Cámara de los Representantes, el Parlamento marroquí. También 32.513 concejales, y a nivel regional 678 concejales que componen los consejos de las 12 regiones que dividen Marruecos, como podemos ver en el mapa. ¿Por qué coincidieron? Porque el mandato del Parlamento son 5 años y después de unas elecciones 2011, luego 2016 y 2021, y las locales o las municipales 2009, 2015 y ahora 2021, y las regionales, las elecciones regionales, que son las segundas que se desarrollan este año, después de las de 2015. También podemos añadir que un mes anterior, en el 8 de agosto, hubo también elecciones de las cámaras profesionales, y un mes después la elección del tercio del Senado o la segunda cámara, que los votantes fueron los concejales tanto a nivel regional como municipal. Entonces fue un año lleno de elecciones en el que los colores de los partidos políticos pues no ha habido gran siempre el mismo ganador, casi la misma presencia de los partidos en todos estos procesos electorales. El día del escrutinio, para explicar un poco cómo fue el voto, los votantes tuvieron que emitir 4 papeletas. 2 en cada urna. Es la primera vez en Marruecos que coinciden elecciones, y en este caso pues fueron 2 urnas, y en cada urna había que poner pues 2 papeletas. Ahí, como podemos ver, en la primera urna, que es de las elecciones legislativas, se emitían 2 papeletas en color, una para la lista local de cada una de las 92 circunscripciones de las que cuenta el país. Y la otra, una lista regional, como podemos ver aquí, una lista regional específica para mujeres, en las que había 2 regiones. Luego explicaremos cómo fue el cambio para llegar a esta lista regional. En la segunda urna, pues se emitían 2 papeletas, una para las elecciones regionales y otra para las elecciones municipales. Y en comparación con las elecciones anteriores, hubo 12 cambios en la legislación aprobada en el mes de marzo. Lo más importante pues fueron 3 decisiones. Se anuló la cuota de jóvenes menores de 40 años.
porque esta lista basada en un sistema de cuotas, se elegían 30 escaños para jóvenes menores de 40 años y 60 escaños para mujeres. Pues en estas elecciones los 90 fueron para las mujeres, pero esta vez a nivel regional. ¿Cuál es el objetivo? Es asegurar una representación femenina bien repartida regionalmente de al menos 25% en el Parlamento, cuando nunca había superado los 20% como en la legislatura anterior. No obstante, la modificación que más debate ha generado fue la eliminación de la barrera de corte y el cambio efectuado sobre el cálculo del cociente electoral. Para saber un poquito sobre el sistema de reparto de escaños en las instituciones representativas en Marruecos utilizado desde las elecciones legislativas de 2002, se basa en la fórmula proporcional con la regla de resto mayor aplicado a listas cerradas y bloqueadas presentadas por los partidos y coaliciones electorales, siempre que hayan superado un mínimo de votos en cada circunscripción, dependiendo del límite fijado en cada proceso electoral. En 2002 fue el 3%, en 2011 otra vez 3%, en 2016, en 2002 3%, subió al 6% en 2007, luego volvieron en 2011 al 3%, en 2006 otra vez el 3% y en estas elecciones pues se eliminó esta barrera. Normalmente se considera como una de las medidas más utilizadas para limitar la fragmentación del voto, porque anteriormente había una representación de más de 18 formaciones políticas en el Parlamento. Después de adoptar la medida se ha ido minimizando esta representación hasta llegar a 12, dominadas por 4 hasta 8 partidos. Esta ley pues, fue aprobada por todos los partidos porque querían una representación, menos los islamistas del PJD, porque está ya un ganador con muchos escaños. Y esto, en principio, iba dirigida para limitar un poco el avance del PJD, pero ya veremos cómo pues va a afectar a otro partido. Entre sus principales novedades figura, pues, esto se traduce en la práctica en un reparto de escaños entre todos los partidos y en cada circunscripción pues vemos que hay un escaño por partido. Y esto va a limitar un poco que haya un partido pues destacado en comparación con los demás. Muy bien, muchas gracias, Said. Bernabé, como estudioso desde hace tanto tiempo de las élites y de los partidos de Marruecos, ¿qué puedes decirnos de los líderes y de las formaciones políticas que han concurrido en este último proceso electoral? Continuando un poco lo que ha planteado Said Kirlani de la ley electoral y los efectos que podía tener sobre el panorama político, la atomización importante que ha habido siempre en el Parlamento marroquí a partir sobre todo a partir de los años 80, en la época de Hassan II. Yo quiero recordar que digamos, el miedo que tuvieron los monarcas en Marruecos desde el comienzo de la independencia, tanto Mohamed V como su hijo Hassan II y su nieto Mohamed VI, ha sido siempre evitar que un partido domine la escena política. Algo de eso acaba de referir precisamente Said Kirlani. Evitar. Para ello, desde el principio, desde la primera Constitución de 1962, se prohibió en un artículo el partido único. Era un poco el miedo que había en aquella época al partido que había
realizado la independencia, que había cobrado el mayor protagonismo en la lucha por la independencia y la lucha por la defensa del trono, la figura de Mohamed V, que fue el partido del Istiklal. Pero el partido del Istiklal era un rival al que temía el monarca y en primer lugar prohibió el partido único, en segundo lugar buscó la manera de quebrar este partido, de escindirlo para crear una concurrencia, creando además otros partidos más fieles al propio monarca, etc. Y esto ha sido una técnica que a lo largo de la historia se ha ido reproduciendo por el poder que está encarnado en la figura del rey, así lo aseguran las distintas constituciones del reino, en donde define, como Mohamed VI ha planteado, una monarquía que la define como monarquía ejecutiva, en la que el rey reina y gobierna. Un instrumento importante para reforzar ese papel del rey es en la mayor o menor ficción que ha habido a lo largo de la historia de una fórmula de gobierno democrático, o al menos de apariencia democrática, se ha buscado hacer elecciones que han sido nunca tan regularmente celebradas como en la época de Mohamed VI, en donde matemáticamente cada 5 años tienen lugar las elecciones legislativas. En la época de Hassan II a veces podían pasar periodos de 10 años sin que hubiera elecciones, o incluso más, por estados de excepción, por justificaciones de preparar un referéndum sobre el Sáhara que nunca tuvo lugar. En cualquier caso, hubo una inestabilidad en el tema parlamentario y tal. Pero el gran instrumento que plantearon los monarcas era la creación de partidos administrativos. Partidos administrativos, Hassan II, para sus primeras elecciones creó un frente para la defensa de las instituciones constitucionales. Después de la Marcha Verde, Hassan II instigó la organización de un reagrupamiento nacional de los independientes, que lo hemos visto en estas elecciones del año 2021, del 8 de septiembre, lo hemos visto ser el partido que ha ganado las elecciones. Con posterioridad se crearon otros, como la Unión Constitucional, otro como el partido del PAN, el partido de la Autenticidad y modernidad. De la autenticidad. La A no me venía, de la autenticidad y de la modernidad. Un partido fabricado hacia el año 2008, muy cercano por personas del entorno real, en las que hubo un empeño importante por parte del poder para crear una alternativa al partido islamista. Sin embargo, la gestión de este partido ha sido, pudiéramos decir, que bastante desastre. Nunca consiguió el objetivo, que era desbancar al partido islamista, sobre todo en las elecciones del 2016, en las que se apostó claramente para acabar con el mandato, ya llevaba 5 años, del Partido Islamista de la Justicia y el Desarrollo. En cualquier caso, vemos cómo en el año 2021 no ha hecho falta crear un nuevo partido, sino revitalizar uno de los viejos partidos que había a través de un personaje que he comentado en mi primera intervención, Aziz Agenouch, que se hizo visible, como he dicho, en la campaña por los fondos para la lucha contra el COVID. Es un gran empresario en el campo de los hidrocarburos y ha sido ministro de Agricultura durante 12 años y una persona clave en un ministerio que no solo
controla uno de los elementos clave del país, la agricultura de la que viven casi la mitad de la población y digamos un ministerio que controla unos fondos muy importantes y naturalmente el Producto Interior Bruto depende de una buena cosecha cada año de la agricultura, que es un elemento importante en Marruecos. Digamos, lo que se planteaba pues en estas elecciones, ciñéndome a la pregunta que me has hecho a propósito de los partidos, era si se revalidaba un tercer mandato del Partido de la Justicia y el Desarrollo islamista, que aprovechó el tirón de la primavera árabe, en donde en varios países del norte de África, Túnez, Egipto, los hermanos musulmanes, corriente a la que pertenece este partido, tirón que le permitió encabezar aquellas elecciones. Lo curioso fue que, llegado 5 años después, se temía un desgaste y, sin embargo, lo que hubo fue una revalidación con un 50% de los votos más todavía, sabiendo explotar su líder, Abdelila Benquirán, sabiendo explotar el victimismo de que el poder, el Magzen, como se conoce en Marruecos, no le permitía haber hecho todas las reformas que planteaba. Eso funcionó de alguna forma en aquella campaña y sorprendió que volviera a revalidar en lugar de un desgaste como se podía haber previsto por sus 5 años en el gobierno, en los que tampoco sus realizaciones fueron tan importantes. Por tanto, nos encontrábamos ahora, Said Kirlani ha planteado muy bien, como una nueva ley electoral que todos los partidos han aprobado en este año 2021, menos el Partido Islamista, porque era contra el que se había planteado esta medida. La nueva ley electoral que se esperaba que recortara los escaños a ganar por el Partido Islamista, lo que no se imaginaba ninguno de los observadores, ni siquiera imagino que el poder, fue la caída tan enorme que ha sufrido, pasando de 120 y tantos diputados a tan solo 13 en la actualidad, perdiendo, las 4/5 partes de su electorado, descendiendo desde 1,5 millones de votos hasta 300.000, que son los que ha tenido en la actualidad. Eso se explica en parte porque en 2016, aunque no se consiguió por parte del poder que desbancar al Partido Islamista, sí se consiguió que su líder, Abdelila Benquirán, su líder entonces, no revalidara la dirección de la coalición al frente de un nuevo gobierno. Se pusieron todos los palos en la rueda para impedirlo y quizá la figura más destacada en ello fue la figura de Aziz Agenouch, que por entonces en su partido, el Reagrupamiento Nacional de los Independientes, tenía un peso menor, pero sin embargo ha sido siempre un poco la bisagra necesaria para la composición de todas las coaliciones en la historia de los últimos 20 o 30 años de Marruecos. Él, impuso un ultimátum que forzó a Benquirán a delegar en una personalidad de menor presencia, carisma, para dirigir el gobierno, que fue Saadettin El Othmani, que en los últimos 5 años ha hecho un papel bastante desmerecido y ha contribuido enormemente también a el desprestigio y la falta de apoyo del propio partido. Nos encontramos, para terminar, con que partidos importantes, el PJD, no se sabía que iba a tener la debacle que ha tenido, el RNI, que se veía que en efecto pujaba desde hace 5 años
con unas campañas que ahora comentará Said Kirlani precisamente la vitalidad de esas campañas electorales. El PAM, que a pesar de todo, a pesar de su mala gestión, ha obtenido resultados en los últimos tiempos relativamente importantes. Y no olvidemos el partido del Istiklal, que con su líder Nizar Baraka se proponía como un partido de centro que podía soldar muy bien una coalición. Con estos tres partidos es con lo que se ha soldado esa coalición y en cierto modo ese es un poco el panorama de los partidos en estas elecciones. Muchísimas gracias, Bernabé, por este análisis tan detallado, ¿no?, de la situación previa a las elecciones. Y bueno, ahora, Said, pues preguntarte más sobre la campaña, ¿no? Y en relación a algo que ya ha señalado Bernabé, pues cómo se desarrolló el momento de los comicios y los resultados, ¿no? Esa debacle del PJD y el efecto de la ley electoral. Vale, pues como bien ha explicado Bernabé, los observadores y los analistas pues esperaban ahí pues una competición electoral entre un PJD un poco desgastado. La gente pues pensaba que iba a perder seguramente, y además con la ley electoral, parte de sus escaños, y pues un PAM que a pesar de todo pues tenía ahí sus feudos, especialmente en el mundo rural. Se sabía pues que un tal Aziz Akhannouch, una figura muy presente en el gobierno desde 2007, al mando de un partido que ha invertido mucho para mejorar su imagen a pesar de todo lo que ha pasado, y ha constituido un poco la oposición dentro del gobierno, y un partido que es el Istiklal, que a pesar de todo nunca pierde mucho, tiene un electorado fiel. Y lo que hemos observado que durante este mandato, los 4 líderes que han concurrido en 2016 al mando de estos partidos políticos, pues han cambiado. Tanto Ben Kiran como Ilyas Omari, como Hamid Shabat y como Mezwar al frente. Entonces, son líderes renovados, quizás ahí donde podemos ver un poco el cambio. Un Aziz Akhannouch que ha dado un plus a su partido, y un Saadil Othmani que de alguna forma u otra pues ha bajado el listón que ponía Ben Kiran. Eso era lo que decían los analistas, todos los observadores que observamos la realidad política de Marruecos. Pero faltaba el pueblo que va a ir a votar. En unas elecciones en medio de una pandemia, y ha explicado en su primera intervención Bernabé cómo ha sido un poco la situación socioeconómico-política del país en esta, que empezó el día 26 de agosto, en un periodo en que nunca el país ha tenido unas secuelas del COVID tan anunciadas, que llegaron incluso a más de 10.000 casos de contagios diarios y más de 150 fallecidos diarios, unas cifras que nunca han habido incluso en la primera ola del COVID, con un toque de queda nocturno en donde se cerraba casi el país a las 9 de la noche, en un verano pues que la gente pues se mueve mucho por la noche. Entonces podemos ver ahí una campaña electoral muy descafeinada. Se barajaba incluso en el caso de empeoramiento de la situación sanitaria, un aplazamiento de las elecciones, pero el gobierno al final decidió seguir adelante y tomó unas medidas un poco de anti-COVID que acabaron convirtiendo la campaña electoral, que normalmente en cada periodo electoral animaba al país y creaba un ambiente electoral,
casi la empujó a una campaña virtual. Y esto es lo que se ha visto en estas elecciones, que a falta de una campaña en la calle, el campo virtual pues tuvo una gran presencia. También el modo electoral que se ha puesto, la gente no sabía que con tantas listas electorales, una lista local, legislativa, una lista regional legislativa, otra. Incluso los partidos políticos no tenían, porque sufren de una falta de militantes, pues encontrar a candidatos para poner en sus listas. Y esto también pues tuvo unas anécdotas, que hay listas compuestas por familias y hay muchas. Vale, como podemos ver en estas, una muestra de listas, como podemos ver aquí, ya lo expliqué, la lista local que se vota en la circunscripción. Podemos ver aquí una del PJD, en donde la lista local no tiene ninguna mujer, mientras que hay otra que es la lista femenina, que es regional, compuesta solo por mujeres. No es el caso de otras formaciones políticas que, además de la lista local, pues han puesto también figuras femeninas, como la tercera de esta lista, o incluso la lista de Rabat del PPS, en donde tenía pues una lista regional femenina a la izquierda, y en su lista mixta, para decir, decirlo de alguna forma, pues tiene dos figuras femeninas, aunque con el sistema de voto pues se sabía que como mucho se iba a elegir el cabeza de lista. Por eso, pues la existencia después, pues sobre todo a nivel legislativo, en las elecciones legislativas no era la más. Entonces había muy poca presencia solo, yo he estado durante la campaña electoral, solo listas, pues no había ni mítines porque se reducía el aforo a 25, no había presencia de candidatos dentro de las marchas y de las manifestaciones que hacen la gente durante la campaña electoral, pero sí mucha presencia a nivel virtual, en los medios virtuales, y esto no es una cosa nueva en Marruecos. Desde 2011 y desde las manifestaciones o las revueltas antiautoritarias, pues hemos visto que la web pues ha tenido mucha presencia en la movilización de la gente. Y especialmente en Marruecos, en las elecciones de 2011, 2016, hubo presencia, pero estas sí que ha sido fundamental. También hemos visto que en Marruecos se ha desarrollado una de las mayores campañas de boicot a unos productos, como se ha visto en el año 2018, marcas de yogures Danone, la marca de agua botellada Sidi Ali y también la cadena de gasolineras de Aziza Hanoush, especialmente Africa, y que se desarrolla especialmente de forma virtual y ha tenido un éxito muy, muy importante. Aquí podemos ver datos que ofrece el Observatorio de Opiniones Públicas Numéricas, que se interesó por la huella numérica de los partidos durante la campaña electoral. Dice que ha afectado a 786 millones de usuarios, con una presencia muy, muy grande como huella del partido de Aziza Hanoush, el RNI, y también del Istiqlal. El PJD pues se ha desbancado porque él ha hecho su revolución numérica pues muchos años atrás, pues ha llegado como en tercer puesto. Y podemos ver que se han utilizado mucho más
los sitios web de los partidos políticos y otros, más que las redes sociales, en este caso. Quizás, pues también siguiendo los datos de este observatorio, podemos ver que el Istiqlal pues, fue dominante en dos indicadores, como el dinamismo de su comunidad de internautas y la viralidad de los contenidos de su campaña electoral a nivel virtual. Fueron sus activistas y simpatizantes los más dinámicos. Al-Hannouch fue como el primer jefe lo tildaron en una publicación estadounidense como el primer jefe de gobierno digital de Marruecos, porque a diferencia de otros candidatos que subcontrataron su campaña electoral a agencias de comunicación externas, pues él invitó desde el principio, invirtió en un equipo dedicado, diseñadores gráficos, diseñadores y gerentes de gráficos para transmitir las ideas y mensajes del partido desde 3 o 4 años atrás. Desde 2018, el equipo digital de RNI ha tenido como objetivo modernizar el sitio web del partido y aumentar su presencia en las redes sociales, en numerosas plataformas, desde Facebook, Instagram, Twitter, en todos los medios. Invirtió $211.000 en publicidad en Facebook e Instagram solamente en campaña electoral. Como podemos ver, hay mucha diferencia de inversión en este caso. Y los principales mensajes de su partido se adaptaron para variar audiencias en función de sus intereses y categorías sociales en 4 idiomas, en Darija, francés, inglés y amazigh también. El tono utilizado pues, fue no institucional en ningún momento y se adaptó a la audiencia digital en un lenguaje más cercano. No como otros partidos que, como si trasladaran la campaña en la calle a la campaña virtual. Pues ahí con panfletos, con mensajes directos, mensajes de listas electorales y que no fue quizás contraproducente. Si quieres, esto pues nos ha dado un poco idea de cómo puede ser un poco el cambio, pero el día del anuncio de los resultados, pues fue un día un poco, nos ha sorprendido a todos de cómo ha ido ese cambio tan brusco en los resultados. Como podemos ver, quizás el celebrar el mismo día 3 elecciones ha sido un aliciente también para la participación. Como podemos ver, en la historia de Marruecos siempre ha sido las elecciones municipales, han tenido más participación que las legislativas y han podido un poco llevar las elecciones legislativas a su nivel. Un poco más el 50%, que fue una cifra que ha sorprendido algo en unas elecciones legislativas, no tanto en unas elecciones municipales que es la media durante la época de reinado de Mohammed VI, como podemos ver en el gráfico. En general, las elecciones, pues los resultados generales, como podéis ver, han dado más o menos una idea sobre la foto que podemos tener de la política partidista en Marruecos. Un RNI a la cabeza, tanto en las comunales como en las regionales y las legislativas. El PAM en segundo lugar, menos en las regionales, que es parejo
con los resultados del Istiqlal. Y como podemos ver, un poco la caída del PJD, como ha bien explicado Bernabé en su intervención, para no repetirlo. Y aquí podemos ver solamente en las elecciones legislativas este cambio a nivel de escaños. Se han mantenido algunos datos, más o menos del Istiqlal como con el PAM, pero en el caso de RNI, que ha tenido una subida muy grande desde los 37 escaños a 102, mientras que el PJD de los 125 a 13 escaños, que fue una caída, que se puede explicar desde varios datos que podemos tener. Primero, parte de su electorado, de su masa social, que no ha ido a votar, porque por su desilusión por la dirección y por la gestión de su secretaría general, especialmente en tres temas que han tenido una contraria opinión desde la base de este partido, que fue la firma de los acuerdos de normalización de las relaciones con el Estado de Israel por parte del secretario general del partido, que es al mismo tiempo jefe del gobierno. Otra, que es la vuelta del francés como lengua de estudio por encima del árabe de algunas asignaturas científicas en la enseñanza secundaria. Y el tercero, la legalización de la producción del cannabis, aunque para fines terapéuticos, pero que son tres decisiones que se oponen a una de las bases ideológicas del partido. Otra, pues un poco, que fue el partido al que la prensa, especialmente pro-Makhzen, le ha atribuido todos los males que ha sufrido el pueblo durante las dos legislaturas, desde 2011 hasta 2021, como partido que lideraba una coalición gubernamental, y de ahí pues han tenido una fuerte regresión, y especialmente el número de votos que podemos ver en este gráfico, puesto aquí, de 1.571.659 hasta 322.000. Algunos analistas, no lo tengo comprobado, pero ha sido un poco la asociación paralela al partido, que es el Movimiento de Unificación y Reforma, que ha dado un poco la espalda al partido, al brazo político en estas elecciones, y esto pues se demuestra porque tiene una base de asociaciones que con solamente sus miembros pues podían obtener más escaños y más votos que el que han tenido. No sé si nos va a dar tiempo, y si no, aquí tenemos un mapa en el que podemos ver de forma dinámica en cada lugar, pues cómo han ido los partidos perdiendo o ganando presencia dentro del país. Si quieres, pues después lo podemos ver de forma dinámica. Y aquí, vuelta al tema del que hemos hablado Bernabé y yo, sobre el cambio en la ley electoral y el cambio de la contabilización del cociente, y cómo ha afectado y cómo podía afectar si no se hubiera cambiado este cociente. ¿Cuál fue el cambio? Que la representación proporcional por lista con método de resto mayor, como se dice, como he explicado antes, se calculaba antes a partir de los votos válidos
Y ahora pues se calculan estas elecciones a partir de las listas de electores, los electores inscritos. Y es muchísimo mayor que el voto válido. Entonces, esto quiere decir que cuanto más alto es el cociente electoral, menos posibilidad tiene cualquier partido para alcanzarlo. Entonces, si hacemos con los números de votos que haya ganado cada partido, pues el RNI, en vez de tener 102 escaños, habría tenido 118. Y el PJD, pues caería hasta 4 escaños. Y esto sería. Pero se ha hecho en principio para minimizar el avance que puede tener y fue pues un acto en contra del partido que ha ganado. También el PAN pues ha perdido casi 11 escaños, el PI, y como podemos ver, los partidos que en primer puesto pues han ido perdiendo, mientras que los de abajo han ido ganando. Y este es el efecto de estas elecciones. También ha tenido efectos sobre la presencia de las mujeres. Porque antes, porque solo puedes ganar un escaño por lista. Y al tener 12 regiones, pues el partido que más ha ganado en lista de mujeres ha ganado 12, podía ganar 12 escaños. Mientras que en las elecciones anteriores el PJD obtuvo 27 escaños en la lista de mujeres. Y yo creo que gracias a este cambio, la líder del Partido Socialista Unificado pues, ha podido tener su escaño dentro del Parlamento que ansiaba durante mucho tiempo. Los líderes, como ha hablado un poquito Bernabé antes, pues esto es lo que valen, como sacó una revista, una publicación esta es la Nabila Munib, que ha tenido sus votos a la derecha, pues que ha tenido sus votos en su lista regional, mientras que el presidente del gobierno pues ha tenido un poquito menos de 4.028 votos, que es una cifra bajísima. El secretario general del Partido del Progreso Socialismo, 2.210, y otro que es Isaac Sharia, 477, que es el presidente, el actual secretario general del Partido Liberal Marroquí. Estos tres pues han estado en una misma circunscripción y ninguno de ellos, 3 de los líderes de partidos políticos no han tenido su escaño. Y esto fue un poco un escándalo para los partidos políticos. Vale, lo vamos a dejar aquí. Quizás pues luego podemos hablar de volver a ello. Muchas gracias, vale. Said, por este análisis tan exhaustivo. Antes de formular la siguiente pregunta, simplemente recordarles a los asistentes que si tienen alguna pregunta para los ponentes, pueden ir poniéndola en el chat para poder bueno, pues proponérsela en la última parte de la sesión. La siguiente pregunta sería para ti, Bernabé, y un poco al hilo de lo que nos ha estado mostrando Said, es decir, estos resultados, ¿no? Cómo afectan a la composición de la nueva Cámara de Representantes y en tu forma de ver y tu análisis, ¿cómo crees que van a afectar al sistema de partidos marroquí? En realidad, lo que destaca, algunos de los gráficos que hemos visto anteriormente, destacan los 3 partidos que al final han decidido formar una coalición. El partido del Reagrupamiento Nacional de los Independientes, el partido, el PAN y el partido del Istiklal. Los 3 han formado quizá el gobierno de menos número de partidos y con mayor representación dentro de la Cámara de toda la historia de Marruecos, puesto que la atomización era la norma en la historia de Marruecos, y las coaliciones las había de 6 hasta 7 partidos, que no recuerdo ahora mismo el número total
del gobierno de la alternancia, el gobierno que de alguna manera preparó la llegada de Mohamed VI y le tocó vivir la muerte de Hassan II. 7 partidos. 7 partidos. Precisamente nos encontramos ahora con una concentración del poder mucho mayor y en cambio lo que vemos es un paso a la oposición de una serie de partidos que habían llegado de alguna forma a convertirse en permanentes en todas las coaliciones. Me estoy refiriendo sobre todo a la Unión Socialista de Fuerzas Populares, que encabezó en la época del primer ministro Yusufi, aquel gobierno de la alternancia, que fue un gobierno de muchas esperanzas y efectivamente de muchas frustraciones. Se esperaba que pudiera haber llevado a cabo un proceso de modernización y de desarrollo del país con figuras importantes en distintos ministerios, y sin embargo el hecho mismo de ser una coalición de 7 partidos que lo sabía de izquierda, de derecha, de centro, podríamos decir casi de extrema derecha, lo cual resultaba que era imposible resultar de ahí una política coherente, reformista, puesto que había un tira y afloja en unas formaciones y en otras que neutralizaba la posibilidad de llevar a cabo el proyecto que Yusufi pudo defender en el Parlamento de 100 y pico medidas que efectivamente quedaron en el tintero. El hecho de que ahora el Partido Socialista, que por primera vez llegó al poder en este gobierno de la alternancia, querido por Hassan II, y que pasó el umbral del nuevo reinado, pero se terminó convirtiendo precisamente con este descafeinamiento de las coaliciones en un partido más de la administración en las elecciones de 2002, en las elecciones de 2007, en las elecciones de 2011, en las elecciones de 2016. Un partido que al fin y al cabo había perdido toda su virulencia reformista, socialdemócrata de otra época. Ahora se ve obligado a estar en la oposición, puesto que ha sido de alguna forma rechazado por estos 3 fuertes partidos, entre los cuales debemos de señalar que son todos partidos que defienden una política liberal. Los hay más, más que venden su imagen reformista, modernista, como el PAN, aunque no han sabido plasmarlo de manera clara. El Partido del Istiklal tiene una componente más conservadora, pero la política que Nizar Baraka le ha tratado de infundir era una moderación por encima de todo, un equilibrio en imagen con esa balanza que ha sido el símbolo del partido desde las últimas décadas. En realidad, como digo, esa es para mí una nueva oposición entre la cual se va a ver obligado el Partido de la Justicia y el Desarrollo, con un número de escaños con el que va a ser difícil que a menos que haya un cambio de la ley, pueda tener un grupo parlamentario. Pero no olvidemos que, no olvidemos que con menos escaños aún tuvo un papel decisivo en las elecciones del 2002, en las elecciones de 1997 hasta el 2002, en donde fue el partido que más se significó en una política coherente dentro del Parlamento, una política estructurada con proposiciones de leyes
que sin embargo, lógicamente, por la época no pasó de ser un partido de oposición. Ahora no es el mismo, no es un partido pujante, es un partido escindido, es un partido en una situación de debilidad que veremos a ver en qué medida puede recomponerse. Muchas gracias, Bernabé. Y ya para concluir, una última pregunta para Said. Bueno, como habéis estado mencionando, Marruecos ya cuenta con un gobierno. ¿Y qué es lo que nos dice la composición del gobierno sobre el Marruecos actual? Vale, pues después de lo que ha dicho Bernabé, un poco como una presentación, que es un gobierno de 3 partidos, pero también de 24 ministros, que es muchísimo menos que en otras ocasiones donde el número de ministros pues era muy inflado porque había que contentar a la cantidad de partidos que había para... pues la composición ha sido un poco 3 partidos. Tiene la sensación de que es un partido más tecnócrata que político, por la elección de los ministros, que son 7 del RNI, 7 del PAM y 4 del PI. Pero que no son muy reconocidos, especialmente del país. Solo se reconoce Nizar Baraka como un istiklaliano. Los demás son figuras que se ponen. Igual, pues como figura como ministro del RNI, Ben Musa, y nunca se le ha sabido pues esa militancia dentro de ningún partido político. Se habla de ministros tecnócratas. Son muy renovados, pero tenemos los ministros de soberanía que no han cambiado, que dependen directamente pues, de las instrucciones del rey, que son ministros de Exteriores, de Interior, de Asuntos Religiosos, y otros pues, de cierto peso dentro del gobierno. Podemos ver ahí también la existencia de 7 mujeres como ministras. La primera vez que Marruecos pues, tiene un número tan alto, pero que podemos hablar incluso de, en su gran mayoría no son muy conocidos, son muy técnicos que para gestionar cuestiones muy concretas, pero dentro de esta formación de gobierno vemos 4 que han estado miembros, incluido el presidente de una comisión que se le ha encargado definir o estructurar un nuevo plan de desarrollo para Marruecos. Entonces se ve que es un gobierno que viene para aplicar un nuevo modelo que ya se ha estudiado durante los 3 años anteriores con 4 ministros que pertenecían a esa comisión, y en el que podemos ver, por otra parte, una nota muy, muy negativa para mí, que es la eliminación de un ministro o por lo menos un departamento de derechos humanos en este gobierno, que desde hace mucho tiempo pues, se ha incorporado este ministerio o departamento dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues una señal, yo diría inequívoca, de que el tema de los derechos humanos es el que menos importa en este gobierno. Es un gobierno que es muy, muy económico, que su principal objetivo va a ser un poco levantar la economía del país. Su presidente es una figura en la economía de Marruecos y muchos de sus integrantes. Pues no sé, quizás a lo mejor en las preguntas podemos contestar más puntos que se nos hayan escapado en esta presentación.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por estas magníficas presentaciones y análisis de cómo han sido las elecciones y el impacto que han tenido en la política actual de Marruecos. Tenemos ya algunas preguntas para los dos ponentes. La primera de ellas la formula Miguel Larramendi, que da las gracias a los dos ponentes por las presentaciones y os pregunta si hay datos sobre el voto en blanco y nulo y sobre su distribución regional, con la idea de saber si este voto blanco y nulo fue mayor en las regiones donde ha sido más intensa la contestación y la protesta durante los últimos años, como pudiera ser el caso del RIF o el caso de Gerada. No sé si alguno de los dos quiere comenzar. Yo no tengo, digamos, no me he detenido en intentar consultar los datos de voto blanco o de voto nulo. Únicamente sé que ha sido muy importante como en anteriores ocasiones. Es una tradición en Marruecos que una parte del electorado expresa, desde mi punto de vista, expresa su rechazo, su no identificación con los candidatos y con los partidos que se presentan, votando en blanco o votando de manera nula, rompiendo la papeleta o tachando la papeleta o haciendo diversas historias. Lo que no tengo claro es la distribución, en qué medida, cómo tradicionalmente eso se producía sobre todo en las grandes ciudades, y no sé si Said tiene algunos datos precisamente en esta dirección. Pues desde la página del Ministerio de Interior no ofrecen datos así generales. Aquí había que buscar un poco o a lo mejor pues posteriormente nos lo pueden ofrecer de forma más. Todavía yo tampoco he entrado en circunscripción por circunscripción como es, pero hay en el voto pues siempre ha sido, como ha explicado Bernabé, un poco el voto rural más presente, sobre todo en las zonas del sur del país también, y en las grandes ciudades es cuando es más escasa la participación y más voto nulo siempre ha habido. Pero así en concreto en algunas zonas pues quizás lo podemos ver más adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos otra pregunta y comentario, en este caso de Mohamed Uyef, que dice que, que el electorado marroquí parece haber castigado simplemente al PJD, que el resto de partidos, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición, han subido, y que esa baja es el PJD el que la ha experimentado de una manera mucho más abrupta, ¿no? Y le parece un fenómeno extraño el que el electorado castigue solamente a este partido. Bueno, creo que le gustaría saber vuestra opinión al respecto, y también dice, hace otra pregunta en relación a que el PJD denuncia que no se le han entregado cientos de actas de colegios electorales y denuncia otras irregularidades como la expulsión de las listas electorales de votantes y líderes del partido. Bueno, si tenéis alguna información y qué opináis al respecto. Vale, quizás yo voy a decir algo que a lo mejor pues Bernabé lo puede concluir después, que no hemos hablado de muchas cosas, un poco las irregularidades que ha habido, y sí que a diferencia de otros comicios, el PJD, no solo este partido, también el PSU, el Partido Socialista Unificado, y otros partidos que denunciaron irregularidades, y especialmente en esas elecciones no se le dejaba una copia de las actas a los representantes de los partidos políticos. Quizás esto, porque en el año 2016 todos recordamos que con estas actas este partido, el PJD, pudo reconstruir los resultados generales e incluso difundirlas ante el Ministerio del Interior, y eso no gustó mucho. Entonces, para privarle de la información, pues ocurrió esto. En este caso, en el tema del PJD fue tan
la debacle que ha sufrido, que incluso el Magzen pues, se ha visto sorprendido y ha querido pues, que este partido no perdiera este partido como formación popular, como formación que pueda ayudar en el encuadramiento. Podemos ver que ahora pues, se habla de que se va a cambiar la ley del Parlamento para que pueda tener con sus 13 escaños un grupo parlamentario, mientras que para poder formular preguntas, para poder tener un despacho en el Parlamento y para otras cosas, mientras que la ley pues obliga a tener 20 escaños. Ahora lo van a bajar a 12 para que pueda tener este escaño. También en las elecciones del Senado le han ofrecido 3 escaños de forma un poco absurda, porque ni siquiera, es que no tenía el 10% de los votantes que son los concejales para poder tener acceso a estos escaños en el Senado. Y resultó ganador con unas cifras muy infladas. Y esto, pues ellos al principio han rechazado estos escaños y han dicho que efectivamente, pues este fue la manera en que han ganado otros partidos, pues ofreciéndoles números exagerados de votos y todavía pues se puede, estamos a la espera porque dicen que van a sacar un escrito de todas las irregularidades que han notado, quizás en la reunión o el congreso que van a tener a finales de este mes. Que haya sido el partido digamos, castigado, pues esto es cierto, ellos también lo reconocen, pero no con tal magnitud como lo reflejan los resultados electorales. Estos votos hayan ido a otros partidos, nunca lo podemos confirmar porque no tenemos información. Se puede explicar desde este punto de vista. Gracias, Aid. No sé si quieres añadir algo, Bernabé. Digamos, respecto a la pregunta sobre el voto nulo, tengo el dato de una circunscripción creo que es Ain Shok, Al-Fida, Mer Sultan en Casablanca, en donde el porcentaje de voto nulo superaba el 25%. Generalmente eso ha sido tradicional, como he dicho antes, en las grandes ciudades, mientras que en el mundo rural los votos nulos, que no obedecen a no saber cómo votar, sino precisamente a un voto con una cierta significación política. Respecto a si realmente se puede decir que es sospechoso que solo el Partido de la Justicia y el Desarrollo haya descendido en votos, mientras los demás han subido. Todo es relativo porque ha habido un censo electoral un poco mayor, pero recordemos que más de la mitad, es decir, que 7 millones de marroquíes no constan en las listas electorales, que por otra parte, aunque ha habido más inscritos, también el reparto se ha producido de una manera progresiva en los diferentes partidos. Yo no vería hasta qué punto, es decir, sería sospechoso eso. Por otra parte, es cierto, lo acaba de comentar Said, que en las elecciones anteriores, y incluso en la de 2011, el despliegue de observadores que tuvo el Partido de la Justicia y el Desarrollo, prácticamente yo diría que casi todas las mesas electorales del país, sospecho que no ha podido ser equivalente en esta ocasión, con lo cual la reconstrucción de votos que pudo hacer con la rapidez
que se conoció en el año 2016, en esta ocasión le va a resultar mucho más difícil. Pero sin duda habrá recursos y habrá que estar un poco pendiente para ver en qué medida cambiaría un poco el nivel de la debacle del propio partido, o por el contrario, las cifras no estarían muy lejanas. No creo que haya hecho falta manipulación por parte del poder en este sentido. Creo que la propia gestión y la propia situación interna del partido explican bastante el hundimiento que ha tenido. Muchas gracias, Bernabé. Tenemos una última pregunta que además está relacionada con esto mismo que estáis comentando. La hace Pedro y dice que, bueno, teniendo en cuenta la base social de la que dispone el PJD, ¿es posible una recuperación para las siguientes elecciones? Todo dependerá de la capacidad que tenga la reestructuración que se está teniendo lugar en este momento dentro del partido, que pueda lanzar una propuesta atractiva para la sociedad. De todas maneras, algunos observadores plantean que son malos tiempos para los hermanos musulmanes en general, y que eso no es coyuntural, sino que es algo más estructural, y que posiblemente nunca veremos al PJD en un nivel tan alto de estima popular como la que actualmente ha tenido en las últimas elecciones. No en las de ahora, sino en las de 2016. Said, no sé si quieres decir algo para concluir. Vale, quizás el partido necesita un líder, necesita una figura que pueda guiar, que pueda ser de consenso, porque después de lo que ocurrió en 2017 con la destitución de Benquirán y ofrecer la composición del gobierno como jefe de gobierno a Othmani y su salida de la Secretaría General del partido, pues conllevó a una división que difícilmente, y con la colaboración de Benquirán mismo, pues que se ha empleado un poco más a fondo para que el partido no sufra una fisura, pero sí que ha tenido algunas deserciones, sobre todo de representantes dentro de comunas, y que fueron durante los últimos 2 años muy seguidos por la prensa, pues unas dimisiones quizás no llega a masivas, pero numerosas. Y la verdad que fue una decepción por su electorado, su militancia y sus simpatizantes, sobre todo a nivel de tocar algunas de las bases ideológicas del partido, como fueron unos temas que ya hemos hablado y otros que no. Entonces, pues falta un trabajo, y no sé si la segunda línea de dirigentes del partido pues pueda tomar ahora mismo el relevo y poder reestructurar este partido. Muchas gracias. Bueno, esta era la última pregunta que teníamos. Lo dejamos aquí, pero bueno, no sin antes agradecer a los dos ponentes un magnífico análisis de estas elecciones en Marruecos y de la situación política y social del país. Creo que todos los presentes hemos aprendido mucho de vuestro detallado y minucioso análisis de la política marroquí, que es fruto pues, del profundo conocimiento que ambos tenéis del país. Y bueno, aprovecho también para agradecer a todos los asistentes su presencia y su participación, y muy especialmente pues, a todas y todos los magrebólogos que he visto conectados hoy aquí. Ha sido un placer y una alegría ver vuestros nombres y haber podido contar con vuestras preguntas y con vuestros comentarios.
Ya para finalizar, decir solamente que podrán acceder al vídeo grabado de esta sesión en el canal de YouTube del área de ciencia política. Supongo que estará disponible bueno, muy brevemente. Muchas gracias nuevamente a los dos ponentes y a todos los asistentes. Y bueno, ya les invito pues, a la próxima sección de Urnas y Democracia. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias a Ángela, vosotros y a y a vosotros. los oyentes.